Bueno, seguimos aquí en Radio Universidad. En el día de ayer fue distinguida con el título de doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Rosario Diana Maffía, que es doctora en filosofía y referente del feminismo argentino. El reconocimiento fue, según estábamos repasando en parte de los argumentos del acto, que es por su invaluable aporte al pensamiento crítico, la epistemología de género y su incansable labor en la democratización del conocimiento y los derechos humanos. Fue un acto, bueno, muy emotivo. Vos estuviste, Sí, Ana, fue un ¿no? acto muy emotivo, con una hermosa laudatio de Lucho Fabri también, en donde la laudatio se va, hablando justamente de quien recibe ese doctorado que entrega la UNR, que es de alguna manera formar parte de la universidad. En el caso de Diana ya formaba parte de la universidad, porque tiene un vínculo, y con Rosario como segunda casa, según lo que nos también dice. Bueno, Diana está aquí en los estudios de la radio. Hola, Diana, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy contenta de estar acá en la radio de la universidad. Bueno, ¿y cómo lo viviste vos al acto? ¿Cómo estuvo? Felicitaciones por la distinción. Fue muy emocionante realmente porque hubo muchísimo afecto, hubo humor, hubo mucho compromiso en los discursos. Yo creo que necesitamos juntarnos a pensar en común, no cada cual individualmente, ni transmitiendo a través de las redes, esa posibilidad física del encuentro que produce algo diferente, donde hay afecto, pero también donde se cambian convicciones, donde sentimos, nos reforzamos en esas convicciones de poder seguir caminos que parece que estuvieran clausurados. No están clausurados, simplemente si cada cual se queda en su casa, es imposible trabajar en común. Y todo conspira contra que salgamos a la calle. Bueno, justamente esta semana, que hubo en Rosario una marcha extraordinaria y en la ciudad de Buenos Aires una marcha extraordinaria, en parte reflexionamos sobre eso. Sobre todo las mujeres no nos resignamos a que nos manden a nuestra casa, ¿no? Porque el espacio público es algo que hemos ganado con mucho compromiso, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha lucha. Llegar a lo público y llegar a las representaciones de lo público en todos los órdenes, político, sindical, académico, laboral, en todos los órdenes, artístico, literario, en todos los órdenes, es algo que nos llevó mucho esfuerzo colectivo, así que va a ser muy difícil que resignemos ese lugar. Claro. Y a la hora de pensar en cuáles son las cosas que hay que discutir o las más urgentes, porque vos decís, está bueno esto de poder encontrarnos físicamente, no ya por redes y ese chisporroteo que a veces hay con mucho ruido en redes sociales, sino encontrarnos físicamente a debatir temas. ¿Por dónde empezar? ¿Qué es lo primero, lo más urgente a debatir? Yo tengo claro el lugar que me toca a mí. Tengo 72 años, muchas décadas de trabajo dentro del feminismo y dentro de la academia, medio siglo. A mí me toca escuchar a la gente joven y escuchar qué es lo que espera y qué es lo que imagina, porque siento que sobre todo la política partidaria y la política sindical están muy envejecidas, haciendo ruido y no prestando atención a cambios que son cambios muy profundos que está habiendo y que no los estamos interpretando apropiadamente, ni estamos generando los lugares para que esas expresiones ocurran. Entonces a mí me parece que es un tiempo intergeneracional donde tenemos que tener humildad y escucha. Y eso no veo que esté ocurriendo. ¿Y qué vas? Te pregunto, ¿y qué vas escuchando, de las nuevas generaciones? Recuerdo una reunión en que estuve en el CEDINCI, en el Centro de Izquierda, una biblioteca y centro de documentación muy importante que hay en la ciudad de Buenos Aires. Teníamos una jornada que tenía que ver con el resultado electoral, interpretaciones en ese momento sobre el resultado electoral, era comienzos del 2025. Y en ese momento yo mencioné esto, que es una preocupación que tengo, dónde encontrarme con gente joven, y poder escuchar qué es lo que están pensando, y dije que yo no sabía qué era a qué aspiraban, qué era lo que querían, lo que deseaban como una sociedad posible. Y una chica muy joven de 20 y pico de años se acercó al final y me dijo: vos dijiste que no sabés qué queremos los jóvenes y las jóvenes, y te quiero decir que nosotras tampoco sabemos qué queremos. Quiere decir que hay un momento en el cual, cuando vos me preguntás cuáles son las luchas que tenemos que emprender, no está claro. Cuando retornó la democracia hace 50 años, cuando empezó la dictadura, sabíamos cómo resistir. Cuando
terminó la dictadura y comenzó la democracia, sabíamos qué queríamos proponer, porque todavía estábamos dentro de un esquema que era el de la democracia representativa, deliberativa, donde queríamos hacer escuchar nuestras voces, donde las voces de las mujeres, sobre todo, no estaban representadas. Luchamos por el cupo, por la paridad, luchamos por leyes que eran específicas para nosotras, importantes, la ley de igualdad de los hijos ante la ley, no teníamos patria potestad, hasta 1986, claro. Los varones trataban a sus mujeres como a sus hijos e hijas, todos estábamos bajo tutela, o sea, mujeres bajo tutela que no podían decidir sobre sus hijos e hijas. Ahora es impensable y fue muy difícil lograrlo. Lograr el divorcio vincular, bueno, por supuesto, la ley de salud sexual y reproductiva, la de violencia, la de aborto, todas las leyes que impactaron en los cuerpos de las mujeres fueron leyes a partir del cupo. O sea, no solo el cuerpo físico de las mujeres ocupa bancas, claro, sino que el cuerpo simbólico de las mujeres, esa ciudadanía expresada en una corporalidad diversa, como ha pasado también con las diversidades de género a partir de la ley de identidad de género, que es del 2012 y que todavía parece que esos cambios no hubieran entrado en la cabeza de mucha gente. Entonces, realmente son cosas que poner cuerpos diversos y poner experiencias diversas en las bancas es muy necesario. En parte la política se ha transformado en algo bastante homogéneo y que no se desatornilla de los lugares que logra, el sindicalismo también, y eso hace muy difícil que tengan una escucha sensible a los cambios, porque siempre están temiendo que los saquen de su lugar, y quién sabe qué puede pasar si no tienen un lugar político. Sí. Entonces, yo creo que en ese momento eran claros los objetivos, en este momento no, hay como un arrasamiento, no solamente económico y político, sino un arrasamiento de sentido. Y creo que en ese arrasamiento de sentido ocurren aislamientos por parte de los jóvenes y las jóvenes. Voy a decir algo tremendo, pero hay un porcentaje muy alto de suicidios juveniles y adolescentes, incluso de edades muy tempranas. Y eso es una falta de sentido, una falta de posibilidad de verbalizar, de escuchar, de proponer cambios. Y si alguien que se encuentra en un encierro tal que la única manera de liberarse es no vivir, es alguien que no tiene ninguna posibilidad de comunicar porque no hemos generado esos espacios y ese dominio del lenguaje también. Hay un retroceso del lenguaje. Ustedes lo deben ver, son periodistas y escucharán a otros y otras y otros periodistas. Y hay un empobrecimiento del lenguaje que implica empobrecimiento de los conceptos, de la posibilidad de comunicar. Y esto en los jóvenes y las jóvenes yo creo que es muy intenso. Por un lado se produce eso, por otro lado se produce un cercamiento cada vez mayor de los espacios donde esto podría cambiar, espacios de arte, espacios de cultura, los espacios escolares, en espacios más democráticos. La semana pasada hubo una amenaza de cierre, amenaza no, está anunciado que van a cerrar una carrera de filosofía, de profesorado en filosofía en Concepción del Uruguay. Concepción del Uruguay es una ciudad en Entre Ríos que tiene una escuela normal, de esas escuelas sarmientinas, donde hay unos profesorados muy importantes. Uno de ellos es de filosofía y todos los años, en el mes de noviembre, que es el Día Internacional de la Filosofía, se hacen jornadas. Yo he ido a esas jornadas. Es gente apasionada por la filosofía. Había 40 personas interesadas en inscribirse en el profesorado, decidieron cerrarlo. ¿Por qué se cierra un profesorado en filosofía? Que es una carrera de producción de sentidos y a la vez aparece una nota en el diario que dice alarmante porcentaje de suicidios en Entre Ríos, la provincia donde hay más cantidad de suicidios. Estoy hablando de un tema trágico como es el suicidio, ¿no? Un tema que hay que abordar con muchísimo cuidado. Lo que me queda claro es que no es solamente algo individual, no es una crisis personal, no es una patología identitaria, ni es una patología que tenga que ver con un rasgo individual. Es algo estructural que está ocurriendo y que es tanático, que es algo que nos hace mal, que está violentando nuestras vidas. Desde el lenguaje que se usa en el poder, desde la manera de marginar sujetos que se supone que no dan el perfil que se espera
de una sociedad productivista, mercantilista, donde las personas nos hemos transformado en mercancías que producen o no producen. En mi caso, yo trabajo todavía intensamente, pero a mi edad podría ser, a pesar de que ya llevo casi 50 años de trabajo, empecé a trabajar muy joven, sin embargo, cuando yo me jubile voy a ser una carga para la sociedad desde el punto de vista del poder, desde el punto de vista de quien hoy nos gobierna, alguien que no está produciendo sino consumiendo, aunque haya aportado durante 50 años, y en mi caso que siempre tuve más de un trabajo, parte de esos aportes no los voy a recibir porque cuando trabajas simultáneamente es uno de los trabajos el que vale para tu jubilación. Así que sostengo el sistema solidario. Claro. En los 90, ustedes eran muy chicos, pero en los 90 hubo una presión muy grande para que tomáramos sistemas privados de jubilación, sobre todo las personas que tenían cargos altos. Entonces, la presión era muy grande y a mí me parecía que el único sistema sostenible era el solidario. Claro. Nunca me fui del sistema solidario y ahora esto es leído como que quien aportó, es leído de esta manera, y también tengo que decir que desde que tengo memoria hay una malversación de los recursos del sistema de jubilación porque es un dinero que ingresa muy cuantioso. Y se ha utilizado para todo tipo de cosas, para sostener empresas, y esto todos los gobiernos, ¿no? Así que no voy a acusar solamente a los libertarios de esa malversación porque ha ocurrido en todos los gobiernos. Pero algo que tiene que ver con valorar un momento de la vida, que es el momento de quizás un tiempo de experiencia, que no es un tiempo individual, si podemos pensarlo colectivamente, alguien que puede transmitir, que puede sostener la historia con sus vivencias. Cuando yo doy clase y trabajo cuestiones de derechos humanos, pienso que muchas de estas cosas son un relato para las personas que me escuchan, no son una vivencia como las que hemos tenido las personas que atravesamos esas décadas, ¿no? Esa memoria encarnada no es valorada socialmente porque se supone que esas vejeces son descartables porque no producen el bien económico, que es el único que en este momento se valora. Y con los jóvenes lo mismo. Y encontramos que no hay espacios de trabajo, que no hay espacios de encuentro, que pueda ser un encuentro para un ocio creativo, que no hay estos espacios que sostienen. Bueno, Rosario es muy particular en ese aspecto, pero en general en el país no hay estos espacios que sostienen, y a la vez no hay espacios de inserción laboral o económica que permita que los chicos hagan un proyecto de vida dentro de eso que se está ofreciendo. Hay gente que ha quedado al margen. Claro. Sí, es angustiante en muchos aspectos. Digo, está bien el rol del intelectual que señala, digo, el tema de los suicidios, el tema del cuidado de las personas mayores, pero el Estado está en retirada y entonces va a depender muchas veces de gobiernos locales o de asociaciones solidarias que puedan aparecer entre las personas, ¿no? Para resolver esto. Sí, podría también haber un aporte de empresarios que son los que en los distintos lugares, ahora que tiene una Expo Agro acá, podrían decirle que dejen algo, además de estacionar sus camionetas, como he visto cuando vine a Rosario, tremendas camionetas estacionadas. Yo creo que el Estado está en retirada de una manera muy salvaje, porque si es un Estado que se dice liberal, ningún liberalismo, ni siquiera el liberalismo más conservador, deja de considerar una inversión necesaria. 3 rubros en los que el Estado tiene que estar presente, que son salud, educación y seguridad. Son 3 aspectos que no pueden depender de algo individual. Este gobierno, estoy hablando del gobierno nacional, solamente se ha ocupado de seguridad, y se ha ocupado de la seguridad en una definición represiva de la seguridad, porque podríamos definir la seguridad como las condiciones de vida para que todas las personas ejerzan sus derechos. ¿Qué significa sentirse seguro? No solamente salir a la calle y que no te roben, no solamente que si vas por la calle no te corten la calle porque vos querías ir y resulta que alguien está manifestándose. No es esa la seguridad. La seguridad son las condiciones de vida como para que puedas ir desarrollando tus proyectos. En eso consiste la libertad. La autonomía consiste en un proyecto de vida personal. Cuidar la libertad tendría que ser permitir que las personas desarrollen sus proyectos personales, no ponerle obstáculos, no prohibir, no censurar. Bueno, este gobierno no hace eso. Este gobierno limita, censura, impide, pone barreras y además reprime. Con lo cual, el único rubro en el cual está invirtiendo cuantiosamente,
que es seguridad, lo hace de una manera que no es la manera correcta desde el punto de vista liberal. Lo digo porque parece que ahora liberalismo es una mala palabra, pero los liberales inventaron el concepto de ciudadanía y el de derechos humanos. Yo tengo un poquito de respeto. Siempre digo que los derechos humanos tienen dos padres, el liberalismo y el marxismo. Y tenemos que pensar que esas paternidades, que siempre son confusas, se juntan en pensar un sistema que, en nuestro caso, en nuestra historia, es un sistema democrático, nunca ha sido un sistema socialista, digamos, como se ha intentado en otros países. Es un sistema democrático, socialdemócrata cuando retornó la democracia, y que se ha ido corriendo a la derecha sensiblemente, con conductas que no son precisamente abonar el liberalismo, las libertades personales, la libertad de empresa. Un presidente insultando a los empresarios en la apertura de sesiones legislativas y viajando al exterior e insultándolos en el exterior, no es alguien que promueve la libertad de empresa, es alguien que, es alguien, no sé, no voy a calificarlo. No querés meterte en el embrollo. Es difícil calificar también. Es muy difícil calificar. Lo que quiero calificar, además no me interesa calificarlo como persona, nada me interesa calificarlo como persona, salvo que a uno le dé como un alivio personal ponerle una etiqueta. Lo que califico son sus acciones, sus decisiones y sus conductas, todo eso es aberrante. Pensaba también, cuando hablabas antes de las personas adultas, digo, quizás, y es verdad que nunca estuvieron con respecto a las jubilaciones y que nunca fue una situación de valorar realmente todo ese trayecto, ¿no? Pero pensaba que quizás lo que hace, lo que hizo este gobierno de Mas es poner en palabras y con muchos insultos a ese sector, ¿no? A las personas adultas, digo, y además reprimirlos permanentemente, ¿no? Sí, digo, con lo cual a quienes reclaman sus derechos, reprimirlos, es decir, no considerarlos activos en la defensa de sus derechos, pretenden que sean pasivos también ahí. Quiero decir que cuando hablo de valorar la trayectoria, no hablo solamente de reconocer que quien trabajó merece tener una jubilación en el sentido etimológico, de vida, ¿no? digo. Jubilación viene de jubileo, tendría que ser un tiempo feliz, donde uno disfruta de todo aquello que ha sembrado durante su vida. Yo espero que alguna gente coseche lo que ha sembrado durante su vida. En mi caso, yo merecería ser feliz cuando me jubile. Entonces, pensar el jubileo como un momento en que la persona, desprovista de esa obligación de tener que trabajar, puede dedicarse a otras cosas y puede además transmitir culturalmente muchas de sus vivencias y de sus historias, y hay un cierto interés por esas historias, ¿no? Yo conozco proyectos, por ejemplo, donde jóvenes entrevistan a personas adultas mayores en aspectos específicos. Por ejemplo, había un proyecto de una publicación que se llamaba Cuadernos de la Shoah, donde personas muy jóvenes entrevistaban a quienes eran sobrevivientes del Holocausto. Y entonces ver esa historia de vida, de resistencia, ver cuáles eran los valores, cómo habían construido una vida en este país que los había recibido y les había dado esa segunda oportunidad de existencia, y muchas de ellas personas que habían tenido conductas muy valiosas hacia la comunidad, etcétera. Pero para cada joven que hacía esas entrevistas, un chico, una chica de 20, 21 años, que se entrevistaba con alguien de 80, de 90, ese puente era un puente maravilloso. Lo mismo ha pasado en derechos humanos, cuando se produce la agrupación hijos, la agrupación nietos. Lo que hay es como cambios de generación en generación, donde se recoge una historia, se valora y se pone en obra, ¿no? Se actúa de acuerdo con esa historia. Es parte de la historia que incorporamos, que nos apropiamos como identidad. En este momento, parte de lo que pasa es que está totalmente diluida esa identidad, está quebrada. E inclusive a veces los maestros, maestras dicen, bueno, los chicos no saben qué pasó el 9 de julio, qué pasó el 25 de mayo. Hay encuestas a veces que hacen los periodistas en las calles, y resulta gracioso y a la vez penoso las respuestas que dan acerca de qué ocurrió en esas fechas, que son fechas bastante relevantes para reflexionar, no para obedecer la historia oficial, pero sí para reflexionar cómo pudo haber sido el país y cómo es, de acuerdo con qué tipo de hechos, ¿no? Claro. Contabas antes que habías participado en un momento de un análisis de los resultados electorales, donde ahí apareció la respuesta de los jóvenes, no sabemos muy bien para dónde va la agenda. Te quería preguntar sobre esa teoría que explica que uno de los fenómenos que generó el avance de algunas derechas a nivel global es el apoyo de ciertos sectores de jóvenes varones
a estas nuevas derechas. Digo, por ejemplo, el apoyo a Milei aquí a la Libertad Avanza, sobre todo respaldado por varones jóvenes, no tanto por las mujeres jóvenes que están en otro espacio. ¿Coincidís con esos diagnósticos? ¿Hay alguna explicación que podría llegar por ahí? Y bueno, en ese caso, ¿cómo? Una de las cosas importantes de los análisis electorales es ver determinados rasgos de las votaciones. Por género es uno, por edad es otro. Entonces ver cómo, y además porque nuestro país es un país donde han votado, cada vez votan más jóvenes. Entonces la proporción de jóvenes de menos de 35 años, es decir, jóvenes que ya nacieron en la democracia, que no tienen, de la dictadura no tienen más que un relato, ¿no? Me parece importante eso, porque ese relato es algo que puede ser aceptado o no, es un relato. Entonces, esos jóvenes han votado de acuerdo con sus expectativas que han sido frustradas por los gobiernos anteriores. No es que se van a la derecha por una intoxicación, sino porque tenían expectativas de integración social, donde había un discurso de integración social que no se produjo en la realidad, no se produjo esa inclusión de la cual se hablaba, o esa democratización de espacios, esa valoración del activismo joven. Las posiciones políticas fueron bastante restringidas y bastante cerradas a quienes no eran de la misma... Sí. Algunas lecturas eran que había como una especie de reacción de los varones jóvenes ante el avance del feminismo. Digo, sí, ya llego a eso. Yo creo que fue, esta cuestión de, entonces de qué es lo que los gobiernos proponen. Una de las cosas que se propuso en el gobierno de Alberto Fernández, fue jerarquizar el feminismo haciendo un ministerio. Por primera vez, la democracia fue el primer momento en que hubo espacios institucionales para la representación de las mujeres y en particular la representación de género. También diversidades, el primer lugar donde se representaron diversidades fue en Rosario, fue Esteban Paulón, el primer funcionario que hubo en el país que representó reclamos vinculados con género y diversidad de género. Bueno, ese Ministerio de las Mujeres no tuvo el tipo de respuestas que muchas mujeres populares esperaban. Esa es la verdad. Si hubiéramos tenido allí la posibilidad de formar una comunidad más representativa, el resultado habría sido más diverso. Pero hubo un discurso, a veces un discurso que hizo sentir a los varones en retirada, ¿no? Un discurso feminista muy autoafirmativo y muchas chicas jóvenes con un discurso feminista empoderado, porque además las pibas empezaron en el 2015 a partir de la marcha Ni Una Menos a participar dentro de las marchas, de agrupaciones feministas, desde muy jóvenes, desde la escuela. Se produjo eso que se llamó la marea verde. Fue una irrupción de los feminismos jóvenes que no estaba antes, no había estado. Las feministas vamos envejeciendo y éramos un grupo bastante uniforme de mujeres grandes. Bueno, esta irrupción de las jóvenes y la apropiación del pañuelo verde, la apropiación de una demanda por los derechos de la propia corporalidad, el trabajo sobre las violencias de género, que fue un trabajo que esclareció, todavía falta mucho por hacer en eso, pero esclareció para muchas mujeres que la violencia no es solo un hueso roto o un ojo negro, sino que hay muchísimas formas de violencia y que todas pueden ser señales de un avance en las formas de violencia. Sobre la violencia había no solo impunidad, sino naturalización. Es decir, una mujer iba a denunciar violencia, y por ejemplo violencia en los noviazgos, donde ya en chicas adolescentes y jóvenes se producían ese tipo de relaciones de control, relaciones de celos, que implicaban un control que anunciaba que en caso de que no les gustara las cosas que las chicas hacían, podía haber otros tipos de violencia, cosa que producía. Hubo incluso femicidios de chicas, y sigue habiendo, de chicas muy jóvenes. Bueno, ver la violencia implicó que para muchos varones eso que estaba naturalizado comenzaba a ser señalado, incluso en muchos casos comenzaban varones a ser escrachados, incluso varones muy notables de la cultura popular o de la academia o de la política, a ser denunciados por esas situaciones abusivas que
estaban tan naturalizadas que pensaban que estaban dentro de sus prerrogativas, que no tenían ningún límite con respecto a que, como dice Dolina, todo lo hacemos para levantar minas, ¿no? Bueno, ese espíritu machista de decir, bueno, tengo a las pibas que quiero porque ejerzo mi poder para seducirlas y para dominar su vida o sus acciones o lo que fuere, empezó a ser denunciado y empezaron entonces a sentirse acorralados. Las chicas jóvenes aprendieron cómo defenderse, aprendieron a juntarse, aprendieron a demandar explícitamente sus derechos. Los varones jóvenes no fueron acompañados en revisar su masculinidad, no fueron acompañados en revisar sus formas de abordaje de los vínculos. Siempre para un varón adolescente, me lo dirás vos, me lo dicen muchos varones, para un varón adolescente empezar sus abordajes sexuales es difícil porque no hay torpeza, no hay mucho conocimiento de cómo, hay temor al fracaso, al rechazo, pero a la vez no se sabe muy bien cuáles son los métodos. Bueno, claramente los varones jóvenes que han aprendido los métodos de sus padres fracasaron, chocaron con la pared, en muchos casos de una manera no reparatoria, porque parte de lo que ocurre en la época actual y que tiene que ver con una época de consumismo exacerbado, es que los vínculos se han transformado en una mercancía más. Entonces, si el vínculo no funciona, se tira y se reemplaza por otro. No hay un trabajo de reparación, un trabajo de recomposición de un vínculo, y esto incluso en gente adulta, ¿no? Es muy difícil que se produzca ese diálogo y no hay un mercado infinito como para restablecer vínculos. Entonces, en los chicos jóvenes esto fue produciendo una retracción. Ellos hacían un chiste y les decían que eran unos machistas, que esos chistes eran violentos, lo cual es verdad. Aprendíamos a discernir que un chiste o incluso un piropo podía ser algo violento o podía ser algo que nos sacara de un lugar de paridad. Yo contaba ayer una anécdota en la cual en la legislatura discutía una ley con un diputado, sí, y el diputado me miraba mientras yo le discutía sus objeciones a la ley y me dice, ahora que te veo de cerca, qué lindos ojos tenés. Eso es un piropo. Las feministas somos unas amargas porque inmediatamente mi reacción no fue decirle gracias. Mi reacción fue, estoy acá como una par tuya discutiendo una ley. No, claro, me pongas como un objeto de tu contemplación y valoración personal. Claro. Entonces, eso que es un piropo también es vivido muchas veces como algo no deseado, no solicitado y por lo tanto que puede constituir violencia. Entonces, ¿qué quieren estas chicas? Yo creo que los varones tuvieron esa confusión, porque no acá afortunadamente Diana Lucho Fabri, que ha sido un pionero en trabajar masculinidades, pero en muchos lugares todavía eso es un lugar pendiente. Y entonces muchos varones jóvenes culpan de su frustración y de estar solos y de no tener parejas a las feministas, que son las que han creado... Vuelvo a otra pregunta sobre esto. Sí. Digo, entonces el desafío es no pensar que tiene que hacer el feminismo, sino cómo pensar las masculinidades o repensarlas. No, yo creo que pensar las cuestiones de género es pensar cuestiones relacionales, que no es solamente pensar en las mujeres o pensar en los varones, pero que si se revisan las feminidades y no se revisan las masculinidades, entonces los vínculos van a romperse, porque lo que tenemos que hacer justamente es revisar que no haya relaciones de opresión. Cuando decimos no queremos opresores y oprimidos, no es solamente liberar a las mujeres, porque las mujeres no queremos transformarnos en opresoras de los varones, queremos eliminar las relaciones de opresión de toda índole entre todas las personas. Bueno, me parece impecable con este cierre. Sí. Lamentablemente nos quedaríamos haciéndote un montón de preguntas más y charlando. Hay muchos comentarios también celebrando la charla con Diana. Pero bueno, tenés una agenda y ya te tenés que ir. Sí, estoy con un pie en la vuelta, sí, ya en el retorno. En realidad me quedé una hora más para estar con ustedes y me alegra. Te agradecemos muchísimo, que hayamos podido encontrarnos. Muchas gracias, Diana, y felicitaciones nuevamente por la distinción de la universidad. Gracias a la universidad, que fue amorosísima. Y seguramente pronto nos volveremos a encontrar. Gracias. Seguramente. Diana Maffía, aquí en La Marca de la Almohada, doctora en filosofía, referente del feminismo y también doctor honoris causa de la UNR.